Sé que me engaña, pero no estoy listo para enfrentar la verdad. Escribo esto desde el sofá de mi oficina en casa, a las 2 de la mañana, mientras el resto de la casa duerme. O al menos, ella duerme. No busco consejos, no busco que me digan qué hacer, ni que me recuerden mi valor personal. He leído suficientes hilos aquí como para saber cómo termina esto, pero leerlo es una cosa y sentir cómo el aire se escapa de tus pulmones es otra muy distinta. Llevamos 8 años casados. 8 años construyendo lo que yo pensaba que era una fortaleza inexpugnable en los suburbios de Atlanta. Tenemos una casa con un crédito hipotecario a 20 años, un perro que sufre de ansiedad por separación y un círculo social que nos ve como la pareja ancla del grupo. Ella es radiante, dedicada y, hasta hace 3 meses, el centro absoluto de mi universo. Todo empezó con algo tan estúpido y tecnológico como una sincronización de iCloud que nadie pidió. Un viernes por la tarde, mientras yo terminaba de configurar una nueva tablet para el trabajo, empezaron a entrar notificaciones. No eran para mí. Eran mensajes de un tal Julian. Al principio, mi mente, en un acto de defensa propia casi heroico, intentó racionalizarlo. Pensé que era un cliente nuevo, quizá un compañero de trabajo de su departamento de marketing que simplemente no tenía límites profesionales. Pero los mensajes no hablaban de presupuestos ni de campañas de publicidad. Hablaban de lo mucho que él extrañaba el olor de su pelo después de que salieron del hotel el martes pasado, el mismo martes que ella me dijo que se quedaría tarde en la oficina para cerrar el trimestre. Me quedé helado. Fue una sensación física, como si me hubieran inyectado nitrógeno líquido en las venas. No lloré. No grité. Simplemente me senté allí, viendo cómo la pantalla se iluminaba una y otra vez con detalles de una vida que ella llevaba a mis espaldas. Ella ni siquiera se dio cuenta de que la tablet estaba vinculada a su cuenta vieja. Desde ese día, vivo en un estado de actuación constante. Cada vez que llega a casa y me besa, siento una repulsión que tengo que enterrar a 3 metros bajo tierra para que no se note en mis ojos. Ella me pregunta cómo estuvo mi día y yo le hablo de bases de datos, de errores de código y de reuniones aburridas, mientras por dentro grito que sé exactamente dónde estuvo ella a las 3 de la tarde. ¿Por qué no he dicho nada? Esa es la pregunta que me tortura cada noche. La respuesta es patética y simple: no estoy listo para que mi vida se acabe. No estoy listo para las llamadas telefónicas a mis padres explicando por qué nos divorciamos. No estoy listo para decidir quién se queda con la casa o cómo vamos a dividir la custodia del perro que ella adora pero que yo cuido el 90% del tiempo. No estoy listo para ser el tipo divorciado a los 30 y tantos en una ciudad donde todo parece girar en torno a las parejas jóvenes con éxito. He empezado a notar patrones que antes ignoraba por completo. El modo en que pone su teléfono boca abajo siempre que entramos en la misma habitación. El hecho de que de repente haya empezado a ir al gimnasio 3 veces por semana a las 6 de la mañana, cuando siempre ha odiado madrugar. Incluso el tono de su voz cuando habla conmigo ha cambiado, es más suave, casi compensatorio, como si estuviera tratando de pagar una deuda emocional de la que yo no debería saber nada. Ayer salimos a cenar con unos amigos. Estábamos en un restaurante en Buckhead y ella se pasó toda la noche riendo, tocándome el brazo y actuando como la esposa perfecta. Me sentí como un extra en una película de terror donde soy el único que sabe que el asesino está en la habitación. Julian le envió un mensaje a mitad de la cena. Vi el destello del teléfono en su regazo bajo la mesa. Ella sonrió, guardó el teléfono y me preguntó si quería compartir el postre. Le dije que sí, y comimos tarta de queso mientras yo me preguntaba si él también le hacía reír de la misma manera. Lo peor es el silencio. El silencio que hay entre nosotros cuando no estamos fingiendo. Antes, el silencio era cómodo, era el sonido de 2 personas que se conocen tan bien que no necesitan palabras. Ahora, el silencio está cargado de todo lo que no estoy diciendo. Es un peso físico sobre mis hombros. Sé que esto no puede durar para siempre. Sé que eventualmente la rabia superará al miedo, o que ella cometerá un error tan grande que no podré seguir fingiendo demencia. Pero por ahora, prefiero esta agonía conocida a la incertidumbre del desastre que vendrá después. Mañana me levantaré, le haré el café,
le desearé un buen día y veré cómo se va, sabiendo que probablemente se encontrará con él. Y seguiré guardando este secreto como si fuera el tesoro más valioso del mundo, cuando en realidad es el veneno que me está matando lentamente. Solo quería sacarlo de mi sistema. Necesitaba decirlo en voz alta, o al menos escribirlo, para confirmar que no me he vuelto loco. Atlanta es demasiado pequeña cuando sientes que el mundo se te cae encima. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde mi publicación original y la situación ha pasado de una agonía pasiva a un juego de espionaje que nunca quise jugar. Agradezco a los pocos que leyeron mi desahogo anterior, aunque leer sus comentarios, que me guardo para mí, solo reforzó lo que ya sabía: soy un hombre caminando sobre brasas calientes y pretendiendo que el suelo está fresco. La semana pasada ocurrió algo que cambió mi perspectiva de tristeza paralizante a frialdad estratégica. Recibí un estado de cuenta de nuestra tarjeta de crédito conjunta que ella olvidó destruir o esconder. Había cargos en un hotel boutique en Savannah, Georgia. Ella me había dicho que ese fin de semana iría a visitar a su hermana a Charlotte. No solo me está engañando, sino que está usando nuestro dinero, el dinero que yo gano trabajando 10 horas al día frente a 3 monitores, para financiar sus escapadas románticas con Julian. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido de ira, fue más como un interruptor que se apagó. El miedo a perder mi estilo de vida sigue ahí, pero la humillación de ser el cajero automático de su amante ha superado cualquier reserva emocional que tuviera. Sin embargo, seguí sin decir nada. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Empecé a documentar todo. He creado una carpeta en un servidor en la nube que ella no sabe que existe. Allí hay capturas de pantalla de los mensajes que siguen llegando a la tablet, que mantengo escondida en mi oficina bajo llave, fotos de los estados de cuenta y un registro detallado de sus mentiras. Lo más difícil fue la cena del martes. Ella regresó de su clase de yoga y me trajo mi comida tailandesa favorita. Estaba de un humor excelente. Me contó una historia detallada sobre cómo la instructora de yoga se había caído y lo gracioso que había sido. La escuché con una sonrisa mecánica, preguntándome cómo alguien puede mentir con tanta fluidez, con tanto detalle, sin que le tiemble la voz. Me di cuenta de que no solo me estaba engañando con otro hombre, sino que me estaba engañando sobre quién es ella realmente. La mujer con la que me casé no era una mentirosa sociópata, o al menos eso pensaba yo. Un día después, decidí dar un paso que me dio náuseas: busqué quién es Julian. No fue difícil. Su nombre completo apareció en una reserva de restaurante que ella hizo a través de su correo electrónico personal, que también está abierto en la tablet. Resulta que Julian es un tipo que trabaja en una agencia de seguros. Es más joven que yo, tiene una cuenta de Instagram llena de fotos de él haciendo senderismo y parece el tipo de persona que se cree más profunda de lo que realmente es. Al verlo, sentí una extraña mezcla de alivio y asco. No es un superhombre. Es solo un tipo normal, y ella está dispuesta a destruir 8 años de historia por alguien que sube fotos de sus batidos de proteínas. El viernes pasado, ella me preguntó si me pasaba algo. Me dijo que me notaba distante, que ya no bromeaba como antes. Fue el momento perfecto para estallar, para lanzar las pruebas sobre la mesa y terminar con la farsa. Pero en lugar de eso, la miré y le dije que el proyecto nuevo en el trabajo me tiene agotado, que hay errores en el código que no logro encontrar y que no he dormido bien. Ella me abrazó, me dijo que me esforzaba demasiado y que debía tomarme un descanso. Sentir sus brazos rodeándome fue como tener una serpiente enroscada en el cuello. He contactado a un abogado. Fue una conversación surrealista. Estar sentado en una oficina en el centro de Atlanta, hablando de disolución de activos y evidencia de infidelidad mientras afuera la gente caminaba hacia sus almuerzos normales, me hizo sentir como si estuviera en una dimensión paralela. El abogado fue muy claro: en Georgia, la infidelidad puede afectar la pensión alimenticia, pero lo más importante es que tengo que ser inteligente con los movimientos financieros antes de que ella sospeche que yo sé algo. Me recomendó que no cambie mi comportamiento. Que siga siendo el esposo cansado pero cariñoso un poco más de tiempo. Así que eso estoy haciendo. Estoy comprando tiempo.
Estoy moviendo dinero de mis bonos de fin de año a cuentas personales que ella no controla. Estoy reevaluando cada conversación, cada gesto. Lo más irónico de todo esto es que, ahora que tengo un plan, el dolor ha disminuido un poco, reemplazado por una especie de entumecimiento. Sigo sabiendo que me engaña, y sigo sin estar listo para la confrontación final, pero por primera vez en meses, siento que ya no soy solo una víctima de las circunstancias. Soy un arquitecto, y estoy empezando a diseñar mi propia salida. Ella cree que tiene el control de la narrativa. Cree que yo soy el marido despistado que solo piensa en software y en el perro. No tiene ni idea de que estoy contando los días para que su pequeño castillo de naipes se derrumbe, y que esta vez, yo no voy a ser el que intente sostenerlo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización. Si alguien está siguiendo esto, la espera terminó. La calma antes de la tormenta fue larga, pero el desenlace fue más satisfactorio de lo que jamás imaginé cuando escribí aquel primer post lleno de desesperación. Durante las últimas semanas, mantuve la máscara a la perfección. Fui el esposo ideal. Incluso planeé una escapada sorpresa para nosotros dos a una cabaña en Blue Ridge para el próximo mes, algo que ella aceptó con un entusiasmo que me dio ganas de vomitar. Sabiendo que probablemente estaba tratando de encajar a Julian en los huecos de su agenda antes del viaje. Pero el viaje nunca iba a suceder. El jueves pasado fue el día. Ella me dijo que tenía una cena de gala de la empresa y que volvería tarde. Yo ya sabía, por el rastreo del GPS del coche, que puse legalmente ya que el vehículo está a mi nombre, que la cena no era en ningún hotel del centro, sino en un Airbnb en las afueras de la ciudad. En lugar de quedarme en casa llorando o esperando en la puerta con las maletas, hice algo diferente. Había pasado las semanas anteriores organizando todo con mi abogado. Las cuentas estaban separadas, los documentos de divorcio estaban redactados y firmados por mi parte, y yo ya había alquilado un apartamento pequeño pero moderno cerca de mi oficina. Aproveché que ella no estaría en casa durante horas para ejecutar mi salida. No fue un drama de gritos. Fue una operación logística. Con la ayuda de 2 amigos cercanos, los únicos que sabían la verdad, vacié la casa de todas mis pertenencias personales, mis equipos de computación, mis libros y, lo más importante, me llevé al perro. Dejé sus cosas intactas. Sus vestidos caros, sus joyas, muchas compradas por mí, y sus muebles de diseño quedaron en una casa que ahora se sentía vacía y fría. En la isla de la cocina, dejé un sobre amarillo. Dentro no había solo los papeles del divorcio. Había una memoria USB con todas las pruebas que había recolectado, las capturas de iCloud, los recibos de Savannah, las fotos de los cargos en la tarjeta y el historial de ubicaciones del GPS. También dejé una nota breve. No fue una carta de amor, ni una de odio. Simplemente decía que sabía todo desde aquel viernes del iCloud. Que le agradecía por los años que sí fueron reales y que esperaba que Julian valiera la pena el 50% de la casa que ella iba a tener que pelear en la corte, porque yo no iba a ceder ni un centímetro sin luchar. Me instalé en mi nuevo apartamento y apagué el teléfono. Dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses. Cuando encendí el teléfono a la mañana siguiente, tenía 47 llamadas perdidas y más de 100 mensajes. Empezaban con confusión, pasaban por la negación, luego por la ira y finalmente por la súplica desesperada. Me acusó de ser cruel por planear esto a sus espaldas. La ironía de su acusación era tan grande que casi me dio risa. Me escribió diciendo que Julian no significaba nada, que fue un error, que podíamos ir a terapia. No respondía nada. Le envié un solo mensaje de texto: toda comunicación futura será a través de mi abogado. Por favor, no vuelvas a contactarme directamente ni a venir a mi oficina. Lo más satisfactorio no fue verla sufrir, porque honestamente, ya no siento ese tipo de conexión con ella. Lo más satisfactorio fue la cara de Julian cuando, según me contó mi abogado días después, se enteró de que ella ya no tenía el respaldo financiero de un esposo con un sueldo de 6 cifras. Aparentemente, el romance de escapadas a hoteles boutique pierde mucho encanto cuando tienes que empezar a preocuparte por los gastos legales de un divorcio contencioso y por cómo pagar la mitad de una hipoteca en Atlanta con un sueldo de
Vendedor de seguros. Ayer llevé al perro al parque. Él parece estar mucho más tranquilo ahora, como si el ambiente tenso de la casa también lo hubiera estado afectando. Me senté en un banco, sentí el aire fresco de la primavera y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí que me faltara el aire. Todavía hay mucho proceso legal por delante. La venta de la casa será un dolor de cabeza y dividir los bienes nunca es agradable. Pero la sensación de haber recuperado mi dignidad, de no ser más el marido despistado, es indescriptible. No enfrenté la verdad cuando otros querían que lo hiciera, la enfrenté cuando estuve listo para ganar. A veces, la mejor venganza no es una escena de película, sino simplemente retirarte de una vida que ya no te pertenece y dejar que los demás lidien con el desorden que ellos mismos crearon. Ella se quedó con la casa vacía y sus mentiras. Yo me quedé con mi perro, mi integridad y un futuro que, aunque todavía es incierto, por fin es mío de nuevo. Me siento ligero. Me siento libre. Y por primera vez en 8 años, me siento yo mismo. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde que dejé la casa y el proceso de divorcio en Georgia se ha vuelto una especie de maratón burocrático que, sorprendentemente, estoy disfrutando ganar. Si antes me sentía como un espectador de mi propia tragedia, ahora me siento como el director de una obra que ella no sabe cómo interpretar. La fase de mediación fue donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Ella llegó a la oficina de los abogados con ese aire de víctima que ha estado perfeccionando en sus redes sociales. Intentó jugar la carta de la confusión emocional y de cómo mi abandono repentino le había causado un trauma psicológico severo. Mi abogado, un hombre que tiene la calidez de un iceberg, simplemente deslizó una copia de los registros de la cuenta de iCloud y las fotos del Airbnb sobre la mesa de conferencias. Fue el silencio más satisfactorio que he escuchado en toda mi vida. Verla perder el color en la cara mientras su propio abogado revisaba las pruebas fue un momento de una claridad absoluta. Ella no esperaba que yo fuera tan meticuloso. Siempre pensó que yo era el tipo que se perdía en las líneas de código y que no notaba el mundo real. No contaba con que un arquitecto de soluciones sabe que, para arreglar un sistema, primero hay que identificar cada punto de falla. Lo que no mencioné antes es la repercusión social. Atlanta puede sentirse como un pueblo pequeño cuando te mueves en ciertos círculos. Ella intentó contar una versión de la historia donde yo era un marido frío y distante que la había empujado a los brazos de otro por pura negligencia. Pero la verdad tiene una forma curiosa de filtrarse. 2 de nuestros amigos en común, los que me ayudaron a mudarme, se encargaron de que el resto del grupo supiera exactamente por qué me fui. Resulta que a la gente no le gusta mucho que les mientan en la cara mientras comparten cenas de domingo. Y luego está el factor Julian. Como predije, el romance no sobrevivió al impacto de la realidad. Julian, el entusiasta del senderismo y los batidos de proteínas, parece que no tenía mucho interés en una mujer que estaba pasando por un divorcio contencioso y que ya no tenía acceso a una cuenta conjunta ilimitada. Me enteré por una conocida que terminaron su relación apenas 2 semanas después de que yo me fuera. Aparentemente, Julian no es muy fan del drama legal ni de las mujeres que tienen que vender su casa de ensueño para pagar honorarios de abogados. La cara de decepción de ella al darse cuenta de que cambió 8 años de estabilidad por un tipo que huyó al primer signo de dificultad financiera es algo que guardaré en mi memoria como un pequeño trofeo personal. La casa ya está bajo contrato. Fue extraño volver allí para las inspecciones finales. El lugar que una vez fue nuestro hogar se sentía como una cáscara vacía. Ella estaba allí, y por primera vez en meses, hablamos. No hubo gritos. Ella intentó disculparse, dijo que se sentía perdida y que me extrañaba. La miré y, honestamente, no sentí nada. No sentí odio, no sentí amor, ni siquiera sentí lástima. Solo vi a una extraña que se parecía a alguien que solía conocer. Le dije que esperaba que encontrara lo que sea que estaba buscando, pero que no volvería a ser a mi costa. Mañana firmo los papeles finales de la venta. Mi parte de las ganancias irá directamente a una nueva cuenta que estoy usando para planear un viaje que siempre quise hacer, un mes recorriendo Japón. El perro, por supuesto, se quedará con mis padres en su granja fuera de la ciudad mientras yo no estoy,
Él ama ese lugar y yo necesito el espacio para volver a ser solo yo. Sin el peso de una identidad construida sobre mentiras. He pasado de no estar listo para enfrentar la verdad a ser el dueño absoluto de ella. Y se siente mejor de lo que cualquier código perfecto jamás podría sentirse. Actualización 4. Hoy se cumple exactamente un año desde que vi aquel primer mensaje de Julian en la tablet. Estoy escribiendo esto desde el balcón de mi nuevo apartamento en Midtown. Es un lugar pequeño, lleno de luz, con una vista increíble de los rascacielos y, lo más importante, es completamente mío. El divorcio finalizó oficialmente hace 3 meses. El acuerdo fue justo, o al menos lo suficientemente justo como para que ambos pudiéramos seguir adelante sin arrastrarnos por los tribunales durante años. Ella se mudó a un apartamento en una zona menos pretenciosa y, por lo que sé a través del sistema de amigos mutuos, que cada vez consulto menos, está tratando de reconstruir su vida profesional. Ya no es mi problema. Mi viaje a Japón fue el reinicio que necesitaba. Estar en un lugar donde nadie me conocía, donde el idioma era un rompecabezas y donde cada calle era una nueva estructura que analizar. Me recordó que el mundo es demasiado grande para quedarse atrapado en el drama de una persona que no supo valorarme. Regresé con una perspectiva diferente. Ya no mido mi éxito por la estabilidad de mi matrimonio o por el tamaño de mi casa en los suburbios. Lo mido por la paz que siento cuando cierro la puerta de mi apartamento por la noche. El perro está aquí conmigo ahora. Se ha adaptado perfectamente a la vida de ciudad. Tiene un parque favorito a 2 manzanas y parece haber olvidado por completo la ansiedad que solía tener. A veces pienso que él también sentía el peso de la traición en la antigua casa, como si el ambiente cargado de secretos le estuviera afectando la piel. Ahora, solo es un perro feliz que duerme a mis pies mientras yo trabajo. He vuelto a salir. Nada serio, solo cenas y cafés con gente nueva. Es extraño volver al ruedo a los 35, pero también es refrescante. He aprendido a leer las señales, a valorar la honestidad brutal por encima de la cortesía superficial. No busco a la elegida, solo busco conexiones reales que no requieran una máscara para mantenerse a flote. Hace unos días, recibí un correo electrónico de ella. Era un enlace a una foto antigua de nosotros dos en nuestro aniversario de 5 años. No había mensaje, solo la foto. Antes, eso me habría destrozado o me habría hecho enfurecer. Esta vez, simplemente borré el correo y seguí con mi día. No por odio, sino porque esa foto pertenece a una versión de mí que ya no existe. El hombre que tenía miedo de perder su vida estable murió el día que decidió vaciar la casa. El que está aquí hoy prefiere la incertidumbre de la libertad a la comodidad de una mentira bien decorada. Para cualquiera que esté pasando por lo mismo, solo puedo decir que la verdad es un monstruo que da miedo cuando está detrás de la puerta, pero una vez que lo dejas entrar y lo miras a los ojos, pierde todo su poder sobre ti. He cerrado la carpeta en la nube con todas las pruebas del engaño. Ya no las necesito. El proceso de construcción de mi nueva vida ha terminado y la estructura es sólida. Atlanta se ve hermosa desde aquí arriba, y por primera vez en mucho tiempo, estoy ansioso por ver qué trae el mañana. Fin del hilo. Gracias por acompañarme en este proceso. Me retiro a disfrutar de mi café y de este silencio que, finalmente, vuelve a ser cómodo. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar toda la historia. Si te gustó, deja tu like y suscríbete, ayuda muchísimo. En el canal tienes muchas más historias como esta, te dejo otro video para que sigas.